parte del continuo e irreversible proceso de actualización de la política migratoria del país, el gobierno cubano ha decidido aprobar las siguientes medidas, las que entrarán en vigor el 1 de enero de 2018. Estas son: eliminar la habilitación del pasaporte para los viajes a Cuba de los emigrados cubanos, autorizar la entrada y salida a Cuba de ciudadanos cubanos residentes en el exterior en embarcaciones de recreo a través de las marinas turísticas internacionales Hemingway y Gaviota Varadero. Una vez que estén creadas las condiciones, se ampliaría progresivamente a otras marinas. Permitir la entrada a Cuba de los ciudadanos cubanos que salieron ilegalmente del país, excepto aquellos que lo hicieron a través de la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo. Eliminar el requisito de avecindamiento para que los hijos de cubanos residentes en el exterior que hayan nacido en el extranjero puedan obtener la ciudadanía cubana y su documento de identidad. Con estas decisiones se da continuidad a las adoptadas en enero de 2013 como parte de los esfuerzos que el país realiza en aras de fortalecer aún más las relaciones de Cuba con su emigración, proceso iniciado en 1978 por el comandante en jefe de la revolución, Fidel Castro Ruz. Por otra parte, el gobierno estadounidense ha decidido reducir drásticamente el personal de su embajada en La Habana y suspendido la emisión de visas en su consulado. El traslado a Colombia de los ciudadanos cubanos para obtener visas de inmigrantes y a terceros países para otros tipos de visados estadounidenses sin ninguna garantía de su otorgamiento, además de encarecer considerablemente los viajes, los hace prácticamente inviables. Esto afectará directamente a las familias cubanas que en lo adelante no podrán obtener sus visas en La Habana y enfrentarán mayores obstáculos para visitar a sus familiares e incluso para quienes desean emigrar. La infundada y arbitraria decisión de expulsar de su territorio a 17 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington, incluyendo una parte importante del personal del consulado, tendrá un impacto negativo en los servicios consulares y dificultará en particular los viajes a nuestro país de los cubanos residentes en los Estados Unidos. El gobierno de Cuba continuará estudiando nuevas medidas de actualización de su política migratoria. Próximamente se publicarán en la Gaceta Oficial de las distintas normas jurídicas que acompañarán la implementación de estas medidas y se ofrecerá también a la población información adicional sobre los procedimientos que se pondrán en vigor. Esta información estará igualmente disponible en las 189 oficinas de trámites del MININ, con representación en todos los municipios del país, en la Oficina de Atención a la Población de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, a través del teléfono 18808, así como en el sitio web Nación y Emigración, www.nacionyemigracion.cu y en los distintos sitios web de las embajadas y consulados cubanos alrededor del mundo. Precisamente sobre el impacto de estas medidas en la inmigración cubana y qué significan en el contexto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, trata el siguiente comentario del periodista Oliver Zamora Oria. Muy buenas noches. Cuba ha dado un paso más en la relación con sus emigrados con estas medidas anunciadas por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla en Washington. Repasemos cuáles son y analicemos brevemente el impacto inmediato que tendrán dentro de la emigración cubana. La primera, se elimina la habilitación del pasaporte. Se estima que más de 820.000 cubanos serán beneficiados. El cubano que viva en otro país y quiera viajar urgente a Cuba por cuestiones personales o familiares, por ejemplo, solo deberá comprar su pasaje y tener su pasaporte válido. Aunque era un requisito gratis en los consulados, significará también un ahorro económico debido al pago de trámites a terceros. Segundo, se permitirán la entrada y salida de inmigrantes cubanos en embarcaciones de recreo. Era algo ya previsto desde abril de 2016 y según autoridades podría extenderse. Tercera, de más está decir muy significativa. Aquellos que emigraron de forma ilegal podrán regresar sin esperar un periodo de 8 años, una medida que en su momento respondió a necesidades y coyunturas específicas que ya no existen. Pero ojo, aquí no entran los que hayan abandonado misiones
o quienes hayan emigrado a través, como se decía, de la base naval de Guantánamo. Y cuarto, no muy conocida esta medida, pero de un alcance humano tremendo. Se elimina el requisito de avecindamiento. Me explico. En muchos países la nacionalidad se da por nacimiento en ese territorio o por sangre, es decir, si eres hijo de un ciudadano local. Hay países donde solo se otorga a través de esta segunda vía y los hijos de cubanos nacidos en estas naciones no tienen patria, legalmente no pertenecen ni pueden ser representados por ningún país. Ya se pone punto final jurídicamente a este problema. Ahora bien, hay tres aspectos que debemos resaltar. Primero, todo esto responde a un largo proceso de acercamiento, de normalización entre Cuba y sus emigrados que comenzó en los años 70 y que se ha venido enriqueciendo con conferencias de la nación y la emigración, nuevas medidas migratorias, decretos leyes o, por ejemplo, este tipo de reuniones de migrados. No por gusto se anuncian en la que acaba de celebrarse en Washington. Estas citas han funcionado como un mecanismo de diálogo en el cual el gobierno cubano ha escuchado las sugerencias, intereses e inquietudes de sus migrantes. Por otro lado, si bien no son una respuesta a nadie ni a nada, sí hay que contextualizarla. Más aún cuando la administración Trump le ha hecho la vida bastante imposible, disculpen la expresión, a miles de cubanos de aquí y de allá. Basta comparar lo que ha hecho Trump y sus socios en la Florida con lo que ha hecho Cuba de forma paulatina y quedará más claro que el agua quién defiende los intereses de estos emigrados. Y por último, notorio e importante, se trata de un acercamiento que va increciendo, que demuestra, ojo, que no hay contradicciones de base entre Cuba, su gobierno y sus emigrantes, que buena parte de la emigración cubana tiene actitudes muy diferentes a esos que se asumen como sus representantes con fines políticos y manipulan dos conceptos que son muy diferentes, emigrantes ilegales y exiliados. Y por último, que solo entre cubanos y desde Cuba se puede establecer esa unidad entre los de adentro y los de afuera, y nunca desde esos gobiernos y países que defienden sus intereses políticos muy propios. Aunque bueno, quien duda a estas alturas que se han caído las caretas y han emergido los verdaderos rostros. Así me despido, nos vemos en un próximo comentario.